Diagnóstico diferencial del dengue. El dengue, dependiendo de su estadio, es decir, un dengue clásico o dengue crítico o hemorrágico, presenta diversas clínicas, entre los cuales tenemos un síndrome febril, el cual puede ser ocasionado por virus de la influenza, hepatitis viral, malaria, fiebre tifoidea, zika y chikungunya. El síndrome exantemático febril puede ser ocasionado por rubiola, sarampión, escarlatina, enfermedad de Kawasaki, chikungunya o Zika. Luego tenemos el síndrome hemorrágico febril, el cual puede ser ocasionado por hantavirus, fiebre amarilla, malaria grave, leptospirosis, síndrome. Luego puede ser caracterizado igualmente por un síndrome doloroso abdominal, que puede ser ocasionado por apendicitis, obstrucción intestinal, absceso hepático, colicistitis, entre otros. También puede caracterizarse por un síndrome de shock, que puede ser por septicemia, un shock cardiogénico, meningitis por virus de la influenza tipo B, y también puede ocurrir un síndrome meningio, que puede ser ocasionado por una meningitis bacteriana, viral o fúngica, e encefalitis. Ahora, el dengue suele estar asociado a otras dos enfermedades, las cuales son muy parecidas entre sí. Estas son el chikungunya y el Zika, pero ahora pasaremos a describir las diferencias más notables entre estas tres viruses. Primeramente, el virus. El virus del dengue pertenece a la familia de los flavivirus, al igual que el Zika. En cambio, el chikungunya, la familia de este es el alfavirus virus ARN. Luego tenemos el vector. Tanto el dengue como el chikungunya suele ser ocasionado por el vector, suele ser transportado por el vector de la Aedes aegypti y Aedes albopictus. En cambio, el Zika solamente puede darse por Aedes aegypti. Luego tenemos el periodo de incubación, que en el dengue suele ser de entre 4 a 7 días o entre 13 a 14 días. El chikungunya de entre 3 a 7 días, entre 1 a 12 días. Y el Zika suele ser entre 3 a 12 días. El periodo asintomático en el dengue no suele darse esto. En el dengue sí o sí hay un periodo sintomático. En el chikungunya, entre un 3 a 28% de los pacientes contagiados con chikungunya pueden presentar un periodo asintomático. En cambio, el Zika, el 75% suelen ser asintomáticos. Luego tenemos la aparición de los síntomas. En el dengue suele ser entre 2 a 7 días. En cambio, en el chikungunya, entre 4 a 8 días. Y en el Zika, entre 2 a 7 días. Y los síntomas duran entre 4 a 7 días. En cuanto a la fiebre, en el dengue, esta suele ser elevada, de un inicio agudo, bifásica, de duración de entre 6 a 7 días. En el chikungunya, esta es súbita, usualmente mayor a los 39 grados centígrados, en el 76 a 100% de los casos, y suele ser continua o intermitente. En cambio, en el Zika, es una fiebre leve o ausente, de entre 37.2 a 38 grados centígrados. Los dolores articulares en el dengue suelen ser artralgia intensa. Luego tenemos en el chikungunya, esta artralgia suelen ser intensas y debilitantes, asimétricos con más frecuencia en manos y pies, y suele darse una tumefacción asociada a la tenosinovitis, lo cual es más característico del chikungunya. Luego tenemos el Zika, en los cuales los dolores son menos intensos y en general suele darse en las extremidades y también puede darse un edema de miembros inferiores. Las mialgias, estas son frecuentes en el dengue, poco frecuentes en el chikungunya y en el Zika están presentes. Luego tenemos las artralgias, que suelen ocurrir, suelen ser de una intensidad más o menos grave. En el chikungunya son bastante frecuentes e intensas, y en el Zika están presentes, pero suelen ser más ligeras. La cefalea frecuente, y cefalea suele ser de tipo retroorbital frontal, a diferencia del chikungunya y el Zika, que no suele darse de manera retroorbital. El rash
en el dengue es un exantema maculopapular escarlatiniforme, petequia rojo brillante. En cambio, en el chikungunya suele darse 2 o 5 días después de la fiebre. Es un exantema maculopapular que se da en el tronco y extremidades y puede afectar a palmas, plantas y rostro. En cambio, en el Zika es un exantema maculopapular pruriginoso, es decir, sarpullido, que es intenso y le va a provocar al paciente mucha comezón. El shock suele presentarse, o bueno, puede presentarse en el dengue. En el chikungunya es muy poco probable, por no decir que es imposible. Y en el Zika es directamente imposible que pueda darse un shock por esto. El vómito en el dengue está presente, en cambio en el chikungunya más o menos frecuente, entre un 4 a 59%, y en el Zika es poco frecuente. Las náuseas están presentes en el dengue, en el chikungunya igual entre un 50 a 69%, y en el Zika poco frecuente. La conjuntivitis, esta puede presentarse en el dengue, en el chikungunya poco frecuente, entre un 3 a 56%, y en el Zika es no purulenta, o sea, sí se da, pero es no purulenta con intolerancia a la luz, con fotofobia. Y la diarrea suele estar presente en el dengue, no ocurre así mismo en el chikungunya, y en el Zika es poco frecuente. Gracias.